Ayer lo empezó, ¿no? ¿Entienden lo que hay que hacer en este ejercicio? Se ve muy chico. Ayelencita, ¿entienden lo que hay que hacer en este ejercicio? ¿O no se entiende tanto? Sí. Eso, encuentra los valores de el Pero en. esos son los colorados, esos. Sí, pues mira, este ejercicio se ve súper largo, pero en realidad es simple, pues. Sí. Porque mira, a ver, ¿leíste lo que te dijo el Ignacio, Yelen? ¿Escuchaste lo que te dijo el Ignacio? Dice así, ¿no es cierto? Mira, dice, aquí encuentra los valores de el en, el tú y el 3 by finding the total of the number inside the shape. Si tú ves el shape 1, este es el 1. Aquí, este es el 1, ¿no es cierto? Este es el tú y este es el 3. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Entonces lo que tienen que ver es esto, miren, este shape es esto, ¿no es cierto? Este shape es este, ¿no es cierto? Y este shape es ese. ¿Me siguen o no? ¿Me siguieron? Entonces tienen que ver primero, ¿qué creen que tienen que hacer primero? Dice, find the values of Ln, L2 and L3 by finding the total of the number inside the shape. ¿Qué creen que tienen que hacer ahí, Ellen? ¿Qué creen que tienes que hacer? Lo primero. No sabes. Y tú, Ignacio, no hay problema que no sepan, pero No, por no eso sé. tampoco sabes. No. Mira, este ejercicio es fácil. Entonces les voy a volver a preguntar. Es una fosa. Ahora, ¿qué crees que puedes hacer, Ignacio? ¿Qué tendrías que hacer? Lo primero. Aquí dice el total de los números, ¿no es cierto? Dice, find the total of the number inside the shape. ¿Cuánto es el total de los números del Ln? Hay 6 pares, pero lo que dice el total de los números es la suma, ¿no es cierto? Entonces, 21 más 22 más 23, ¿cuánto es? 66, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no? 77 más 1, 78. Aquí hay 78. Este tiene sumas, mira. 1 más 11. ¿Me siguen o no? Lo voy a hacer lento, mira. ¿No es cierto? Ahí es 78, pero lo que quiero explicar es que aquí sumamos el 1, ¿no es cierto? Más 11, más 21, más 22, más 23. 78. ¿Me siguen o no? Entonces la suma de esos números es 78. Ahora la pregunta, ¿creen que pueden seguir haciendo el 2 y el 3? ¿Me siguen o no? Entonces tienen que hacer lo mismo con el 2, ¿no es cierto? Muy bien. Y dime el último, Yelen. O Ignacio, ya. ¿Por qué crees que yo pensaba al tiro que era 88? Eran 3 y 5. ¿Mm? 3 y 5. Aparte por eso, es porque la diferencia entre 83 y 78 es 5. Ya, ¿cuál es el siguiente paso que hay que hacer aquí? Vamos a explicar todo. Encontrar la diferencia. Sí, ya. Es 5. Entonces aquí lo primero que tienen que recordar, vamos aquí, ¿no es cierto? 83.
Entonces llegamos a esto, tenemos que el E1 es 78, ¿no es cierto? El E1 78, el 2 es 83 y el 3 es C88, ¿no es cierto? ¿Y qué encuentra? Predice los dos, predict the next. La pregunta A la hicimos, la número 1 ya está lista. Find the values ln, ¿no es cierto? Esa es la pregunta 1. Esta es la 1. ¿Ya? Esta está lista. ¿Me siguen o no? La número 2 dice, predice de los dos siguientes términos en esta secuencia. ¿Cuáles son los siguientes dos términos? No me digas tú, Ignacio. Dime, Ayelen, ¿cuáles son los dos siguientes términos ¿Cuál? de esta secuencia? 83, 78. ¿Cuánto sería el 4 y el 5? 93, Muy bien. ¿Y el otro, Ignacio? 98. ¿Mm? 98. Ok. Ahora dice, verifica estos términos, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Cómo podrían verificarlo? Esto, la pregunta, ¿qué tipo de secuencia es geométrica o aritmética? Aritmética. Aritmética. ¿Se acuerdan de la fórmula de la secuencia aritmética? Para encontrar qué. Toma la fórmula. Sí, pues. Siempre. N es igual a. Entonces aquí lo que tendrían que hacer después, UN is equal to, ¿no es cierto? Escribir la fórmula. well, UN is equal to U1 and minus 1 D. ¿Se acuerdan de la fórmula? Sí, ¿Mm? sí. Esa es la que vimos ayer, ¿se acuerdan? La vimos, o sea, no la vimos ayer, esto lo estuve viendo ahora, pero esa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Háganme, escríbenme, calcúlenme la fórmula. Ya, o sea, vamos a hacerlo porque están cansados. ¿Cuál es el UN, Ayelen? 78. Ya. UN 78, ¿no es cierto? Más N menos 1. ¿Y cuánto es el de Ignacio? De 5. Por 5. Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Entonces eso al final queda UN es igual a 78 más 5N menos 5. ¿Me siguen o no? Y eso sería 78 más 5. 78 más 5. No me van siguiendo. Es 78 menos 5. ¿Me siguen o no? ¿Mm? ¿O estoy mal? No, está bien. ¿No es cierto? Entonces queda 73 más 5N. ¿Me siguen o no? Entonces siempre hagan esto, po. Y esta es la UN. Ese era el ejercicio, po. ¿Cierto? Predice, aquí dice, la pregunta número 1 era calcular esto, ¿no es cierto? Ignacio, ¿me ves acá o no? Sí. Dice, fin de values. Esos son los values, ¿no es cierto? Ayelen, la respuesta número 2 era esto, calcular los siguientes dos valores, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Después verifica estos términos. Yo creo que verificándolo, la mejor forma de verificarlo es con la fórmula, ¿o no? ¿Me siguen o no? O describe the pattern, después dice describe the pattern o the total create by moving the L-shape. Y después dice find the general rule. Esta es la regla general. Pero dice describe the pattern of the total created by moving the L-shape. ¿Qué significará eso? Voy a ver. ¿Cuál es la deducción de este? Que lo primero es una secuencia. Entonces ustedes tienen que poner que es. Aquí cuando se descubran, ustedes ponen al tiro aquí. Pues esto es, ¿cómo se dice? Algebraica, ¿no es cierto?
No, pues este escriben en inglés, ¿no es cierto? Algebraically, ¿no es cierto? Ayelen. Eso tienen que escribir en esa respuesta en la última. Tienen que escribir un poco más que lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Y esta que no entiendo aquí describe the path de total by moving the L-shape. Esto si se fijan aquí, pero no sé si van a entender aquí. Mira, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que se mueve, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo, no? Aquí se mueve y de aquí se mueve acá, pero los de acá se quedan iguales, pero aumentando siempre en 1. ¿Me siguen o no? ¿O no me siguen? Es como así, miren. Aquí siempre va aumentando en 1. Y acá lo mismo, entonces queda como así. Voy a tratar de hacer más grande. Si fijan, llegamos al final al mismo valor. 5, ahí puse la n, pero 5n más 73. ¿Me siguen o no? Llegamos a eso. Pero aquí puse 10 más i, 20 más i, 20 más i más 1, 20 más i más 2. ¿Por qué? Porque el primero era 1, ¿no es cierto? Después viene 2, después viene 3. Aquí era 11, 12, 13. Acá 21, 22, 23. Entonces, si lo hacemos de este modo, este es como lo mismo que esto. ¿Me siguen o no? ¿O no me entienden? Sí, claro. ¿Me siguen o no? Esto no lo entendieron. Yo sé que no lo entendieron. Pero esto lo voy a explicar después. Porque mira. Pero esto no es difícil, pero es para que el profe les ponga el 100% de puntaje, ¿me entienden o no? El primer término es así, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no? Cuando i vale 1, fíjate acá. ¿Me sigues o no, Yelen? 11, ¿me sigues o no? Este cuando vale 1, 21, ¿me sigues o no? Acá 22 y acá 23. El i es cuando el primer término, el ui. El i es cuando i vale 1. Aquí i es igual a 1. ¿Me entiendes o no? Ay, ¿me sigues o no? Ignacio, no te desesperes acá porque yo les voy a explicar esto mejor, pero esto es para que les den el 100% del puntaje, ¿me entienden, no? Pero esto ya lo entendieron. Vamos a ir dando una repasada a todos los ejercicios. Ya, miren. Vamos a hacer un upsummering. Lo primero que hay que hacer aquí, ¿no es cierto? Para que le ponga la profesora el 100%. Aquí sumaron y les dio 78, ¿no es cierto? Acá sumaron y les dio 83 y acá sumaron y les dio 88, ¿no es cierto? Descubrimos que hubo una secuencia de tipo algebraica, ¿no es cierto? Después preguntar la primera pregunta, solamente decir los números que están acá, después las dos secuencias siguientes, ¿no es cierto? Después la profesora decía, verifica estos términos que se pueden verificar con la fórmula, y después dice, describe the pattern of the total creados by moving the L-shape. ¿Me entiendes o no? Y si te fijas, la shape, la única diferencia que tienen es que el primero que está aquí, ¿no es cierto? Después cuando se mueve, suma 1, solamente suma siempre 1. ¿Me sigues o no? Entonces, esto es lo que ustedes aprendieron en el colegio y yo les enseñé.
pero aquí le estoy explicando a qué se basa esta fórmula, que esto al final, esta fórmula que yo hice así, que la hice dividida con los shapes, llega uno al final, esta fórmula uno al final llega a lo mismo que esto, ¿me entiendes? Si sumo todo esto, 10 más 20 más 21 más 22, me da 73, que es lo mismo que está acá. ¿Me sigues o no? 73 que está acá. Y si sumo 1 más 1 más n más n más n más n más n, ¿no es cierto? N más n más n más n más n, me da 5n. ¿Me siguen o no? Y esta fórmula quizá van a tener que hacer un torpedo. Si ¿creen que les salga este ejercicio? Sí, pues de la prueba. Pero bueno. Y la razón que la quería explicar acá. Este es el 1. Este vale 1, 11, 21, 22, 23. Si vamos al 2, ¿no es cierto? Si vamos al 2, este es el 2. Ya no vale, el primer término ya no vale 1. ¿Cuánto vale el primer término? Vale, en vez de valer 1, vale 2. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Entonces, este es cuando vale 1, el primer término vale 1, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Pero en el 2, cuando el primer término, ¿cuánto es? 2. ¿Me sigues o no? Entonces siempre es así. Y me sigues o no, y el otro valía 11, ¿no es cierto? Cuando vale 1, acá vale 11, pero cuando vale 2, aquí vale 12. ¿Me sigues o no? ¿O no me siguen? ¿De verdad? Porque es difícil, yo encuentro que no está tan fácil entenderlo, pero si lo entienden está perfecto. Entonces eso es lo que preguntaba la profesora, po. Escribirlo de la fórmula normal y de la fórmula como les explico acá, que al final llegan a lo mismo. Ya. Está un poco aburrido, pero lo van a tener que ver nomás. ¿Este cuánto tiene? El primero tiene 1, después tiene 3, ¿no es cierto? 5, ¿no es cierto? 7. ¿Y cómo sería la secuencia? Y aquí siempre van escribiendo la diferencia, aunque la diferencia ¿cuánto es? El D vale 2, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces el que viene a Yelen sería 9 y después vendría el 11, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, si te fijas, el dibujo sería así. Este tiene 1, 2, 3, 4. Entonces el otro, el 9 tendría 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y 5 acá, y acá tendría 4. 1, 2, 3, 4. ¿Me sigues o no? ¿Lo hiciste bien o no? Y este de acá, el 11, sería, ¿no es cierto? Porque siempre, fíjate, aquí tiene 1 y acá tiene 2. Acá tiene 2 y acá tiene 3, ¿no es cierto? Entonces, si acá tiene 5, ahora va a tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Y acá va a tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Y en este caso sería, este de aquí sería el U5, ¿no es cierto? Este sería el U5. Y este de acá sería el U6. Esa es la pregunta. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Viste? Vamos teniendo una idea general de todos los ejercicios. Pero después, si pueden venir después, vamos a ver lo que pone más nota la profesora, las preguntas que pone más nota, pero ahora ya por lo menos saben cómo partir los ejercicios, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero que hagan. ¿Me siguen o no? Ahora, vamos. Otro ejercicio con la misma identidad. Aquí. Ayelen. Estamos grabando, así que para que no sea aburrido el video, tienen que responder rápido estas preguntas para tener la idea. Dice fin when for the pattern abajo, ¿no es cierto? Fin del término 10 en la serie numérica y visualmente. Y después dibuja the next 3 términos en la secuencia. Vamos a parar un poco para hacerle preguntas y después. Recuerden que son 2 fórmulas, pero tienen que siempre decidir.
una cosa que deberían tener, Ignacio, siempre, estas dos fórmulas anotadas siempre. Miren, esta es la primera fórmula, ¿no es cierto? Que hablamos que era para cuál era, para la aritmética, ¿no es cierto? Y para la geométrica esta otra fórmula. Muy bien. Son dos fórmulas que siempre tenemos que recordar. ¿Se recuerdan de esa fórmula? Ya. Pero tienes que anotarlas, porque la profesora a veces hace, la pregunta que hace es escribir la fórmula y te da punto. Si no escribes la fórmula no le da punto. ¿Me entienden o no? El Ignacio decía que esta es geométrica. No, Yo, aritmética. yo creo que es aritmética. ¿Y tú cuál crees que es, Yelén? ¿Qué? No escuché, mi amor. ¿Qué? ¿Cuál creo yo? No sé, pues dime tú. Aritmética. Entonces, si es aritmética, vamos a usar esta fórmula. Eso es lo primero que hay que hacer. Y le escriben a la profesora, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale UN, Ayelen? Ya, este vale 1. Ya, entonces tenemos UN vale 1. ¿Y cuánto vale la diferencia, Ignacio? 3. ¿Cuánto vale la diferencia, Ayelen? Ya, UN vale 1, ¿no es cierto? Me equivoqué aquí. UN vale 1. ¿Y la diferencia es? 3. Ya estamos listos, po. Entonces, ¿cómo queda la fórmula, Ayelen? UN es igual a 1 Más 3n. no, n, busque n menos 1 multiplicado por 3. Es negro. UN es igual a 1 más 3n menos 3. ¿Cuánto te dio a Yelena a ti? ¿Cuánto te dio a ti, Ignacio? Creo que escribí la fórmula. Ya, muy bien que te equivocaste porque es bueno equivocarse aquí, no en la prueba, ¿no es cierto? Miren, ¿qué sigue preguntando? Muy bien. Mira, aquí dice, encuentra el décimo término de la serie. ¿Cuál es el décimo término de la serie? U3. No, U10. U10, po. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? A N con 10. esta fórmula tienen que hacerlo de forma, porque recuerden que la profesora es jodida, ponen U10, ¿no es cierto? Es igual a 3 por 10, ¿me siguen? Menos 2. ¿Y cuánto es eso? Recuerden, yo sé que saben ustedes, pero primero se hace la multiplicación, ¿no es cierto? 30 menos 2 es 28. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. Y después dice, esto es lo más difícil de este ejercicio, dibuja los tres términos en la secuencia. Entonces esto se hace un poco más difícil porque este es el U3, ¿no es cierto? Porque este es el U3. Y si se fijan siempre un triángulo y el otro al revés. Entonces el siguiente término, este es el U3, ¿no es cierto? El U4 sería el triángulo así, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no, Yelen? Ese sería el U4, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no? Ignacio. Sí. Y el U5 sería este mismo, pero ahora con el triángulo al revés. ¿No es cierto? Entonces, este ya está. Entonces ahora hay que hacer el triángulo al otro lado, ¿no es cierto? Hay que hacer el triángulo así. ¿Me siguen o no? Y este es el U5. ¿Cierto? Y este tiene que pintarse. Con el mismo color o así. Pero la profe yo creo que ya. Y ese era el ejercicio, pues, muchachos. Entonces ya tienen una idea, ¿no es cierto? ¿Les aparece? Ustedes saben más o menos cómo partir. ¿Ven este ejercicio? ¿Lo ves o no, Ayala? Te volviste loca tantos números. Pero es lo mismo. Dice la pregunta, fin de next two términos, ambos visual y numéricamente. Cuando habla visual y numéricamente, miren, un tips para que no se vuelvan locos en la prueba. Cuando dice visual y numéricamente, realmente tienen que pensar como les enseñé con la fórmula numérica nomás. ¿Me entienden o no? ¿Y qué tendrían que hacer si es solamente numérico?
Contar los puntos nomás, pues me siguen o no, para que no se vuelvan locos. Después dice fin UN, que es lo que UN es la fórmula, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que pensar, ¿es algebraica o lo primero que tenemos que pensar, cuál de estas dos fórmulas va a ser, ¿no es cierto? ¿Mm? Lo más probable que siempre sean algebraicas, por lo que he visto en lo que hace la profe, ¿no es cierto? Esta me atrevo a decir que esta es algebraica, se nota porque no se ve multiplicado, ¿me entienden o no? No se ve una proporción homogénea. Entonces, lo más probable que sea de este tipo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Algebraica, ¿no es cierto? Dice, encuentra la fórmula visual o numérica, encuentra los términos que no... Dice, which term we have no doubt in the pattern. Esa es buena. Porque ¿saben lo que tienen que hacer aquí? Tienen que ver cuándo se hace cero. ¿Me entienden o no? Y después dice, can you think una forma creativa de representar esto? Entonces, este ejercicio es fácil, pero se pueden enredar. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ver. Dime, Yelen, lo primero que hay que hacer aquí. Encontrar ¿Cuánto es el primer valor? ¿Cómo lo encuentra el primer valor? contándolo. Excelente. Son 25, creo, ¿no? Sí, porque 4 por 4, 16, ¿no es cierto? 16 son acá, ¿no es cierto? 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. Uy, 16. ¿los contaste tú, Ignacio? No, eso no sé, que conté una cosa. Mira, son 1, 4, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, 25. Muy bien, son 25, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo ideal es que los cuenten, porque aquí yo puedo deducir al tiro cuántos puntos son, porque falta uno solo. Sí, ese. Pero eso sería una estupidez que lo hicieran. Tienen que contarlo. ¿Me entienden, no? Porque yo digo ya 25, 24, 23, 22. ¿Pero para qué? Porque se pueden equivocar, ¿me entienden o no? Aquí yo sé que son 24, pero los doble check. 1, 4, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. ¿Me entiendes? Siempre, aunque tú estés casi seguro, no cuesta nada hacerlo. ¿Me sigue o no, Ayelen? Ya, pero esto ya yo me puse flojo. Este obviamente es 23 y este es, pero ustedes igual lo cuentan en el colegio. Y este es 22, ¿ya? Igual lo cuentan en el colegio. Entonces, ¿qué tipo de serie es? ¿Algebraica o geométrica? Algebraica. Entonces, ¿cuánto vale UN, Ayelen? ¿Ah? ¿Cuánto vale UN? 25. Ya. Escríbanme la fórmula. Ya. Los dos. Porque a lo mejor se equivocan y quiero ver. Aquí lo primero que tenemos que ver, para no equivocarse, el D, ¿no es cierto? La diferencia. ¿Y la diferencia cómo es? ¿Negativa o positiva? Va sumando uno, ¿no es cierto? Restando uno. Entonces el D... Negativo 1. Ah, eso sí me Sí, pues por eso te digo, menos 1 al tiro. Y como es menos 1, cuando escribimos la fórmula queda UN, ¿no es cierto? El primer término es 25, ¿no es cierto? Más N menos 1 y por menos 1, ¿no es cierto? Entonces te queda UN, ¿no es cierto? Es igual a 25 menos N, porque mira, aquí parece que se equivocan los dos, o quizás menos 1 por N es menos N, ¿no es cierto? Y menos 1 por menos 1 acá, después el siguiente término es este multiplicado por pero este es menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 es más 1. Ah, ya, por eso se me... Entonces UN, como dijo la Yelen, es
menos 1n, pero en vez de ser más 24 es más 26. Porque 6, 25 Más 1. más 1. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta o no? Entonces, lo que tienen que pensar ahora, que tienen que recordar que siempre cuando en esta fórmula la diferencia es negativa, todos los números los tienen que dar positivos. ¿Me siguen o no? Para recordarse, no equivocarse. ¿Me siguen o no? Porque ella, la profe les pone al tiro malo. Ustedes saben que la profe frega, entonces eso está malo, ¿se acuerdan? Entonces está malo porque se equivocan en el signo, pero esto está bueno. ¿No es cierto? Entonces, el número, primero, fin de next two términos, ambos visual numéricamente, ambos visual, los dos siguientes términos, ¿cuáles son? En la pregunta número 6, Ayelen. 21 y 20, ¿no es cierto? Ya tienen un puntito. Después, fin UN, aquí está la UN, ¿no es cierto? Esta, ¿no es cierto? Aquí está. Después, which terminal have no dot in the pattern? ¿Qué significa que no tiene? ¿Cuándo esto se va a hacer? No es que cada... 26. El término 26, ¿no es cierto? Porque menos 1 por 26 es menos 26. Y más y menos es menos. Exacto. Sí. Entonces, ¿en qué término es? U26, ¿no es cierto? U26, ¿me sigues o no, Yelén? Sería menos 1 por 26. A Yelencita, por favor, más 26. Miren, es igual a 0, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. No. ¿Cómo, Ayelen, cómo vamos a terminar si no hemos hecho nada casi? Mira, Ayelen, esta fórmula está mala por el signo, ¿no es cierto? Esta la vamos a borrar. Mira, Ayelen. La pregunta aquí. What is the first term to have number of dots minus el número 26? Porque mira, acá está la fórmula. ¿Me sigues o no? ¿Y qué es la parte de abajo esa? Escribí. Encontré una manera creativa para escribir esto. No, Encuentra, eso lo vamos a ver, lo vamos a pensar. Can you find en creativa manera de representar esto? Esto es el dibujo, ¿no es cierto? Yo creo que aquí se basa en hacer un dibujo. ¿Qué creen? algo, no sé. O me imagino que encontré una fórmula de explicarla nomás. No, pero la fórmula ya la hicimos. Ah, una fórmula por cada uno. No sé. No, yo no entiendo esa parte. Aquí va en el número 22, ¿no es cierto? Después llega al 21, ¿no es cierto? Después llega al 20 y así sucesivamente hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Y van disminuyendo los números de puntos dentro de acá, ¿me entiendes o no? Aquí son 21 puntos, ¿me sigue o no, Ignacio? Aquí son 21 puntos, ¿no es cierto? Acá son 20. Y después hasta el final en el 26, el UN 26, esto se hace 0, ¿no es cierto? No hay puntos. ¿Sigues o no? Ignacio, disculpa por interrumpirte. Esto me sigue, ¿no es cierto? Que el UN cuando es 26 llega a 0, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Ignacio. Cuando el N llega a 26, llega a 0, ¿no es cierto? Entonces hay un rango que está entre 1, UN entre 1 y 26, ¿me siguen o no? Para UN mayor o igual que así, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no? Esos son positivos, ¿no es cierto? Esos son así. Pero ¿qué pasa cuando el UN es mayor que 26? Se hacen números negativos, ¿me sigues o no? Sí. Entonces esto que está aquí, esto para aquí, esto para que está acá, se representa de esta forma, ¿no es cierto?
Como sigue acá, pues con tus cuadritos, ¿me sigues o no? Pero cuando el UN es mayor que 26, ¿no es cierto? Para, ¿no es cierto? Y cuando el UN es mayor que 26 se podría representar, por ejemplo, así. Se me ocurre, porque hice de una forma creativa, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Me sigues o no? ¿Me sigues o no? Sí. Cuando el UN es mayor, porque cuando el UN es 26 vale 0 también, ¿no es cierto? Entonces puedo poner que esta fórmula realmente aquí me equivoqué, mira, fíjate, mira. Aquí es cuando es menor que 26, funciona funciona los dos, ¿no es cierto? Pero cuando el UN es mayor que 26, ¿qué pasa? El primer término es 0, después menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el infinito, ¿me entendió o no? Entonces esta sería una forma de representarlo. ¿Me sigues o no? UN26, UN27, ¿no es cierto? ¿Me sigue o no? UN28, UN29, así. Lamentablemente. Vimos ¿se acuerdan? Vimos el primer ejercicio. Eso, creo que esta es la primera prueba. ¿No es cierto? Y Esta es la primera prueba. este era súper sencillo, ¿no es cierto? Después vimos el número 2, ¿no es cierto? Pero aquí, recuerden el de aquí que decía encontrar una regla que yo le expliqué, que se enredaron un poco, pero eso lo vamos a hacer mejor porque la Yelena no tiene el ánimo y tú tampoco para que me entiendan, ¿me entienden o no? Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo en algo que ustedes no van a escuchar, pero entendieron el concepto? Eso es importante, ¿no es cierto? Pero esto tenemos que verlo después. También lo entendieron, ¿no es cierto? El concepto. Era súper simple. También lo entendieron el concepto, ¿no es cierto? Lo vamos a ver otro día porque están demasiado flojeles hoy día para hacer ¿ya? También lo entendieron el concepto, Ignacio. También entendieron el concepto. ¿Me sigues? Y acá, tienen que tener la última energía, vamos, lo vamos a hacer hoy día. No lo hicimos. Entonces lo vas a hacer rápido. No, lo empezamos, no significa que lo hicimos. No lo terminamos, pero no, lo empezamos. Y después viene lo que vale más puntaje. ¿No es cierto? Pero para esta vez, que es de lo que vale más puntaje, que yo nunca lo había hecho antes, tengo acá las preguntas y las respuestas en una base de datos que tengo acá. ¿Me entiende o no? Por ejemplo, ¿cómo se representan la inequality? ¿Me entiende o no? Entonces yo tengo aquí ya la respuesta un poco. ¿Me siguen o no? Pero eso está muy flojo. Están muy cansados hoy día, ¿me entienden o no? Pero eso tenemos que hacerlo. ¿Me siguen o no? Pero ahora vamos a entender la primera parte. Lo único que vamos a hacer es la A, B y C de este ejercicio, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice aquí, Ayelén? Dice que un paralímpico atleta ha estado... Debe usar la pierna una cada día. Una cada día. El doctor le recomienda construir un soporte músculo. El atleta must start by wear the prosthesis leg for 1 hour in the first day and then increase that amount each day by 50 minutes. Find the first 5 terms of the sequence and find when. Esas dos cosas vamos a hacer hoy día y terminamos. Pero entienden que es mucha materia y que tenemos que ir viéndola de a poco. Sí. ¿Ya? Porque si hacemos todo esto es solamente un 3, pues. Tenemos que hacer lo otro para que sea más nota, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer... Vamos viendo, ¿no es cierto? Yo creo que va a salir la prueba sí o sí. Mira, recuerda Ignacio, Ayelén, esto de aquí, miren. Ignacio, por si no pasa algo que no podemos volver a ver. Recuerda que esta forma me imagino que es buena. ¿Te acuerdas o no? Me acuerdo. Ya. Aquí lo primero, ¿qué es lo que es? ¿Secuencia geométrica o aritmética? Ayelén. Geométrica. Entonces anotamos esta fórmula. Lo primero que tienen que hacer es la fórmula. ¿Se acuerdan que la profe? Ahí. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Ya. La letra A, Ayelén, porque vamos a terminar ahora.
La primera, encuentra los primeros 5 términos de la secuencia. Vamos a hacer letra A. ¿Cuáles son los primeros 5 términos? Okay, but it says by day 5 he's exhausted. Why El is this? UN. ¿Cuánto vale UN, Ayelen? This guy's running. UN. 60 minutos, ¿no es cierto? Y la profe, como es fregada, pueden poner también 1 hora, ¿no es cierto? ¿Me siguen o no, Ignacio? Ya. ¿Qué más? Dice 5 términos, ¿no es cierto? Entonces el U2, ¿no es cierto? El U3. ¿Me siguen o no? Sí. El U4 y el U5, ¿no es cierto? Este 75, 90, 90, 105 y 120. Muy bien, muchachos. 120. ¿No es cierto? Minutos, minutos, minutos y minutos. Y la pregunta que es más importante para mí, encuentra UN. ¿Cuánto les dio UN? UN es igual a 45 más 15. ¿Eso les dio? Vamos a ver. Pero si se equivocan no importa, porque es para que aprendan, ¿no es cierto? ¿Cuánto te dio a ti, Ayelen? UN por la 3 no, ese es otro. Wait. UN es igual a 15 n más 45. Ya, vamos a analizarla, ¿ya? La primera pregunta es la D. ¿Cuánto vale D? ¿Qué vale 15? D vale 15. ¿No es cierto? Eso estamos claros. ¿Y cuánto vale UN? 60. 60. Ya, háganlo. Háganlo de nuevo. Háganlo de nuevo, por favor, porque se equivocaron. Pero vimos que era la primera parte que preguntaba los primeros 5 términos, ¿no es cierto? Eso lo hicieron, ¿no es cierto? Después que vieron la fórmula, ¿no es cierto? Y tienen que acordarse esto en el torpedo de 45 más 15n, ¿no es cierto? Y después este 6 por 24 es 1440, ¿no es cierto? Porque pregunta cuándo, en qué día él puede usar la cuestión 24 horas, todo el día, ¿no es cierto? Y esto les dio 45 por más 15n, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y aquí al final el n les dio ¿cuánto? 93, porque eso ya ustedes ya están expertos. ¿Y qué significa el n93? El día 93. El día 93. Entonces ustedes tienen que escribirle a la profesora que day 93 que son can use all the y siempre ocupan las mismas palabras de acá. ¿Qué dice? ¿Y cómo les voy a explicar el tips? Tienen que usar la misma palabra que escribe la prueba. Día 93, miren, won't be able to wear the legs. Tienen que escribir exactamente lo mismo. Miren, miren Ayelen, day 93, won't be able to wear the legs. Excelente, ya.